Muy buenos días, mis queridos hermanos, mis queridos amigos, bienvenidos nuevamente a nuestro espacio para el estudio de la Palabra de Dios a través de las lecciones de la Escuela Sabática. Y pues estoy muy contento, ya estamos a viernes, muy cerca está el precioso sábado que el Señor nos regala. Y pues ya hoy, el día viernes, tenemos el repaso de la lección. Una lección hermosa, preciosa que tuvimos durante esta semana, que se titula ¿Amor o egoísmo? Esa es la cuestión. Y pues antes de comenzar nuestro estudio del día de hoy, que es el repaso de la lección, vamos a tener una oración. Amante y bondadoso Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, porque tú en tu inmenso amor y misericordia nos has dado la vida, la salud, nos has regalado, Señor, la oportunidad de levantarnos a un nuevo día. Gracias por darnos la oportunidad también de acercarnos a ti a través de la oración, a través del estudio de tu palabra. Ayúdanos, Señor, para que podamos siempre, en todo momento, podamos honrarte y glorificarte, aún en estos momentos de estudio y oración. Señor, que tu Santo Espíritu esté con nosotros, que sea nuestro Maestro, nuestro guía, y que sea el que nos capacita para vivirlo. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, ¿amor o egoísmo? Esa es la cuestión. Y pues, durante esta semana hemos visto lecciones que nos hablan acerca de lo que significa ser un cristiano en el sentido completo de la palabra, lo que realmente motiva a un cristiano, porque eso es realmente el corazón del cristianismo. ¿Qué es lo que te motiva? ¿Qué es lo que me motiva a mí? ¿Cuál es la verdadera intención al llamarme cristiano? ¿Qué es el cristianismo realmente en su esencia, en su corazón? Y pues no es nada más y nada menos, resumiéndolo en pocas palabras, es el amor. Porque eso es realmente el verdadero cristianismo. Y Jesús lo dejó escrito en su texto, en su consejo, cuando se fue a ir hacia el cielo y le dijo a los discípulos que todos conocerían que éramos sus discípulos si nos amábamos los unos a los otros. El amor, y obviamente el amor a Dios, el amor a Cristo Jesús, el amor en esencia, es el corazón del cristianismo. Y pues la lección nos empezaba a hablar, nos comenzaba nuestro viaje de la semana, hablándonos acerca de lo que hizo Cristo Jesús para salvarnos y la motivación de ello. Vino a lo que era suyo y lo suyo no le conoció. Comenzaba la lección hablándonos precisamente de lo que no es el verdadero cristianismo, de lo que no es el ser verdaderamente un siervo de Dios. Y es la ingratitud, la falta de amor. Y eso fue lo que encontró Cristo cuando vino. Encontró mucha falta de amor en el pueblo de Dios, en el pueblo profeso de Dios. Y veíamos, por ejemplo, en el libro de Lucas, en el capítulo 19, dice los versículos 41 al 44, y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: «Oh, si también tú conocieses a lo menos en este día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado, y te sitiarán por todas partes, te estrecharán y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación». Cristo Jesús, cuando vino a esta tierra, encontró el desprecio, el vituperio y la humillación. El pueblo al que vino a salvar a toda la humanidad, pero vino específicamente a través del pueblo que
que profesaba ser el pueblo de Dios, que profesaba ser su pueblo. Pero encontró desprecio, encontró humillación, encontró todo lo que no debía haber encontrado en el pueblo de Dios. Y es arrogancia, orgullo, vanagloria, exaltación propia, cantidades de sentimientos que son totalmente lo opuesto al verdadero amor. Y entonces vemos todas estas cosas allí. ¿Dónde estaba Dios cuando sufría? Veíamos durante la semana esta pregunta. ¿Dónde estaba Dios cuando ese pueblo sufría tanto? Porque claro, recuerden que la profecía decía que iba a venir un momento cuando ese pueblo iba a sufrir mucho. Y veíamos que Dios no era el causante de este sufrimiento del pueblo de Israel, del pueblo de Judá, cuando vinieron los soldados romanos y conquistaron y atacaron la ciudad. Veíamos que Dios seguía amando a su pueblo, pero su pueblo lo rechazaba constantemente. Veíamos que el verdadero instigador de todo este desastre era Satanás, y veíamos cuál era su objetivo. A él le gusta engañarnos para que nosotros hagamos las cosas mal y quedemos fuera de la protección de Dios, y luego cuando vienen las cosas malas, entonces le echa la culpa a Dios. Nos engaña para que culpemos a Dios de nuestros propios errores y de las cosas que él, Satanás, ha causado sobre el pueblo de Dios. Satanás engaña para que el pueblo de Dios pierda la protección de Dios, y luego lo vuelve a engañar para que le eche la culpa a Dios de lo que creó Satanás, de lo que generó y causó el mismo Satanás. Pero, como sabemos, Dios amaba a su pueblo y le hizo una advertencia. Les advirtió lo que iba a venir para que no fueran hallados fuera de base, como se dice, para que no fueran encontrados desprevenidos. Y finalmente nos damos cuenta que en la destrucción de Jerusalén, ningún cristiano pereció, ningún cristiano murió, porque reconocieron las señales que el Señor les había dicho en Mateo 24 y huyeron en el momento en que debían huir. Pero la lección también nos venía hablando de eso precisamente, de la salvaguardia que es nuestro Señor Jesucristo. Porque Cristo Jesús les advirtió, les mostró que cómo podían escapar del dolor, del sufrimiento, de la muerte y de todo lo que vendría sobre Jerusalén. Precisamente dice el Señor en Isaías, en el capítulo 41 y en el versículo 10 dice: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Aunque a veces Dios pareciera que altera sus planes, Dios no altera sus planes. Él sabe los planes que tiene para con nosotros, pero el problema es que nosotros a veces no recibimos esos planes, no nos guiamos, no nos dejamos guiar por el Señor en los planes que tiene para nosotros. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que Dios sabe y prevé nuestras decisiones. Él sabe y conoce nuestras decisiones. Y entonces, en base a nuestras decisiones, Él va diseñando un derrotero que no es el que quizás Él hubiese deseado para nosotros, pero que lo va diseñando de acuerdo a cómo nosotros vamos tomando las decisiones. O mejor dicho, lo hace de acuerdo al preconocimiento que él tiene de nuestras decisiones. Aún en los tiempos difíciles, precisamente por ese amor que tiene para con nosotros y su preconocimiento, aún en los tiempos difíciles, Dios salva, Dios sostiene y salvaguarda a su pueblo, a su iglesia. En Hebreos 11:35 dice de la siguiente manera:
Y las mujeres recibieron a sus muertos mediante la resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener una mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y más de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de aquí para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y las cavernas de la tierra. Vanos eran los esfuerzos que hacía el mundo, el pueblo profeso judío y el mundo pagano por desarraigar, por erradicar al pueblo cristiano, porque cuanto más se les oprimía, más ellos amaban a Dios y más amaban a su prójimo. Más ese amor por su Dios, ese amor por el Dios que les había dado la redención, les inspiraba a resistir todo esto. Y es más, no solamente no los doblegó, sino que al contrario, la sangre de los mártires y el sufrimiento de los mártires era semilla, porque muchos al ver su testimonio querían aceptar a ese Dios maravilloso que los sostenía aún en esos momentos tan difíciles. Y eso nos lo hablaba precisamente la lección de escuela sabática durante esta semana. Nos hablaba acerca de la fe aún en medio de la persecución. Pero es que esa fe en medio de la persecución era solo posible porque el Espíritu Santo estaba con ellos, estaba en ellos. El poder del Espíritu Santo controlaba sus vidas, pero no era que los obligara, no eran autómatas ni estaban bajo presión obligada del Espíritu Santo, no. Ellos habían entregado por completo, voluntariamente, el control de sus vidas al Espíritu Santo. Y en el libro de Hechos, en el capítulo 2, el versículo 41, dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. El versículo 4 del capítulo 4 dice: pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Y así sucesivamente. Veíamos el día que estábamos estudiando este tema que la iglesia cristiana en sus primeros siglos tuvo un crecimiento exponencial, crecieron grandemente, pero es que este crecimiento no era obra del hombre, no era obra de ellos como seres humanos, era una obra que estaba realizando el Espíritu Santo a través de ellos, a través de los discípulos, a través de los cristianos. El caso es que ellos se dejaron utilizar por el Espíritu Santo, y veíamos que ese es un poder que está haciendo muchísima falta en la iglesia cristiana en los tiempos actuales. El poder del Espíritu Santo actuando a través de su pueblo profeso cristiano de hoy en día. Necesitamos entregar todo nuestro control, todo el control de nuestra vida en las manos del Espíritu Santo, que sea Él el que nos guía y que nos dejemos utilizar por el Espíritu Santo para que Él haga su obra en estos últimos días de la raza humana, en estos últimos días de este mundo. Estamos viviendo tiempos sombríos, y para estos tiempos tan sombríos, tan lúgubres, donde el pecado parece que está ganando el control de todo, necesitamos que el control de nosotros, de nuestra vida, esté en el poder del Espíritu Santo, y que sea Él el que nos usa para predicar la palabra del Señor. La lección también nos hablaba acerca de cómo el Señor obró a través del pueblo cristiano en la comunidad. Es decir, el amor del cristiano, del verdadero cristiano, de los cristianos de aquellos días, de esos primeros años, de esos primeros siglos del cristianismo. Era un cristianismo que se basaba en el amor
vertical hacia Dios, hacia Cristo Jesús, pero también en horizontal, hacia su comunidad, hacia sus vecinos, hacia quienes les rodeaban. Jesús se preocupaba y se interesaba profundamente por la gente. Y lo mismo hacía la iglesia del Nuevo Testamento. Fue ese amor abnegado y ese compromiso de satisfacer las necesidades humanas, combinados con la difusión de las buenas nuevas del Evangelio, con el poder del Espíritu Santo, lo que tuvo tanto impacto en el mundo de los primeros siglos de la iglesia cristiana. Eso era lo que realmente daba poder a la iglesia cristiana. Ese trabajo a través del Espíritu Santo, motivado por un verdadero amor, no solamente por su Dios, sino también por el prójimo. Dice el capítulo 2 de Hechos, versículo 44 al 47, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían según las necesidades de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo el favor de todo el pueblo, y el Señor añadía a la iglesia cada día los que habían de ser salvos. Ese es el verdadero cristianismo, mis hermanos. Es que eso es lo que estamos viendo en la lección de esta semana. Ese amor, esa preocupación por nuestro prójimo, por tratar de solventar las necesidades físicas, económicas, psicológicas, sociales de nuestros prójimos. Dice, Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Cristo, y pasó haciendo bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Mis queridos hermanos, es que nos hace muchísima falta el poder del Espíritu Santo. Y veíamos durante la lección de esta semana uno de los ejemplos poderosos de ese amor por la comunidad. En el día de ayer estudiábamos lo que hizo la iglesia cristiana en esas dos grandes pandemias, en esas dos grandes epidemias que hubieron en el mundo antiguo, en esos primeros siglos de la era cristiana, en esa sociedad. Dos epidemias terribles, en el año 160 y en el 265. Epidemias terribles, pero que los cristianos dieron un paso al frente y formaron un frente común, un gran ejército de enfermeros y enfermeras a la disposición de su comunidad, al servicio de su comunidad, que querían realmente servir a su comunidad, incluso a peligro de su propia vida. Y así sucedió, como decía el último párrafo que leíamos del libro de The Rise of Christianity. Dice el último párrafo que leíamos ayer: la mayoría de nuestros hermanos cristianos mostraron un amor y una lealtad sin límites, sin escatimar esfuerzos y pensando siempre en los demás, sin tener en cuenta el peligro. Se hicieron cargo de los enfermos, supliendo todas sus necesidades en Cristo, y con ellos partieron de esta vida serenamente felices y aceptando serenamente felices, porque se contagiaron de otros, atrayendo sobre sí la enfermedad de su prójimo y aceptando alegremente sus dolores. No les importaba sino una sola cosa: amar a Dios y amar a su prójimo. Allí está la base del verdadero cristianismo. Amaron tan profundamente a su Padre Celestial que dieron su vida por su Padre Celestial, cuando les tocó dar su vida por su Padre Celestial. Y amaron tanto a su prójimo que cuando tuvieron que dar su vida por su prójimo también lo hicieron. Pero eso no nació de ellos. Eso no era algo que tuvieran en propiedad ellos en su propio ser. Eso es algo que se los dio el poder del Espíritu Santo en sus vidas. Y es el poder que tú y yo necesitamos en nuestras vidas. Mis queridos hermanos, como les invitaba durante esta semana,
hagamos los esfuerzos y hagamos lo que sea necesario, pero que ese poder del Espíritu Santo pueda morar en cada uno de nosotros. Hay que hacer lo que sea necesario y está en nuestras manos hacer, y permitirle hacer a Dios lo que Él puede y hará en nosotros. Permitámosle a Él que realice su obra en tu vida, en mi vida, en nuestra comunidad, en nuestras iglesias, mis queridos hermanos. Mis queridos hermanos, no siendo más, solo me resta invitarles para que compartan este video con todos aquellos a quienes ustedes puedan llegar. Compartamos la palabra del Señor. Déjennos sus comentarios allí en la caja de los comentarios. ¿Qué tal la lección de esta semana? ¿Cómo les pareció? Llenemos los comentarios también de cosas bonitas que ayuden y complementen el estudio de la lección de esta semana. Cualquier otro comentario también que quieran poner, preguntas, peticiones, no sé, algún otro comentario, también lo pueden dejar allí. Y no siendo más, mis queridos hermanos, solo me resta desearles a todos un muy feliz día y que Dios les bendiga.